La Fundación Bancaja creó las Cátedras Jóvenes Emprendedores con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor en el ámbito universitario. En 2011, la Fundación Incide se sumó al proyecto con el apoyo económico del Fondo Social Europeo. Las cátedras forman parte de universidades públicas y privadas de toda España, espacio idóneo para el origen y desarrollo de aptitudes emprendedoras en los jóvenes. Las cátedras emprendedores nacen en la Comunidad Valenciana y de ahí se irradian por toda España hasta llegar a un número de 40 cátedras en todo el país y nacen con el objetivo de potenciar el espíritu emprendedor entre los universitarios. Se crean como respuesta a diversos estudios que indican que el espíritu emprendedor se pierde a medida que aumenta la formación. Lo que se busca es fomentar el espíritu emprendedor entre el colectivo universitario, que es el de mayor formación. Las cátedras pretenden estimular la iniciativa emprendedora como actitud vital, acercando a los estudiantes a la realidad del emprendimiento, para que consideren la creación de empresas como una opción de futuro, una alternativa real para su entrada al mercado laboral. La valoración recibida por parte de los alumnos es altísima, pero lo que es más importante, que hay determinados paradigmas del miedo a emprender que vemos que con las actividades que estamos haciendo estamos ayudando a eliminar. Las cátedras de jóvenes emprendedores persiguen, además de potenciar el espíritu emprendedor en la universidad, lograr crear empresas. Nos gusta que los emprendedores den el paso final y para eso hay que liberarles de los miedos, de las ataduras, de los prejuicios sociales. El universitario debe ser sobre todo generador de empleo. La generación de empleo tiene que partir a través de estas iniciativas y de estas actitudes. El objetivo no solo es otorgar a los jóvenes las herramientas y conocimientos necesarios para poner en marcha sus proyectos empresariales, sino también generar en ellos el desarrollo de comportamientos como autoconfianza, creatividad, flexibilidad, empatía y constancia. Capacidades fundamentales a la hora de desarrollar el espíritu emprendedor. Durante el curso 2011-2012 hemos tenido cátedras en universidades públicas y privadas de toda España. Básicamente hemos estructurado en dos bloques. Un bloque que hemos llamado actitudes y otro que hemos llamado aptitudes. La parte de actitudes, lo que hemos trabajado es todo aquello que tiene que ver con resistencia al fracaso, de iniciativa, de autoconfianza. Y en la parte de aptitudes sí se ha trabajado más en componentes de gestión empresarial, de empatía, desarrollo personal. A la hora de montar una empresa, todo el mundo lo dice, la principal barrera es la financiación, pero yo creo que antes de eso hay algo más personal y que es muy importante y que en nuestra cultura hay que desarrollar, que es el apoyo que tengan los emprendedores, la propia cultura emprendedora. Lo importante para el que quiera conseguir es tener pasión. Pasión. La pasión es una energía para el cerebro importantísima. Y esta no hay libro, ni escuela, ni catedráticos de pasión, no las hay. Eres tú que te tienes que alimentar. Si tú quieres conocer a tu mejor profesor de energía, lo tienes delante, te tienes que mirar en el espejo y lo tienes allí. Eres tú mismo, tu gran profesor de energía. Hay una pregunta que yo siempre hago al auditorio al que me dirijo y siempre es si le gustaría tener jefe y me contestan que no, eso es mayoritario o absolutamente, ¿no? Y cuando le pregunto que cuántos quieren ser empresarios contestan 3. Emprender es crear algo desde cero. Crear algo desde cero es algo frágil. Entonces, de alguna manera, encontrar lugares donde haya más emprendedores que te entiendan, que hables el mismo idioma, es algo fantástico. A través de actividades como seminarios, cursos, talleres, simulaciones y concursos empresariales, los asistentes a las cátedras jóvenes emprendedores logran afianzar sus capacidades, planteándose no solo la posibilidad de generar un emprendimiento propio, sino también fomentando una mejor opinión sobre el mundo empresarial, optimizando su formación y su deseo de asumir los riesgos necesarios que implica ser un emprendedor, bien sea creando una empresa propia o formando parte de empresas existentes.
Las cátedras de emprendedores tienen una oferta variadísima, no solamente asignaturas de cómo crear empresas o cursos específicos en áreas que a lo mejor un emprendedor tiene que potenciar, como el hablar en público, como el negociar en otros idiomas, como contabilidad para aquellos que no son financieros, sino también momentos de encuentro, instantes de intercambio entre todos aquellos que tienen una idea, sesiones de creatividad. Actividades culturales que ayudan a relacionar a unos emprendedores con otros, que eso también es bueno, ¿no? Que hablemos con las personas que vienen en nuestro mismo caso. Mira, pues esta persona ha montado esto y le funciona, ¿por qué a mí no me va a funcionar, ¿no? Son especialmente importantes estas ayudas porque están sentando la base de lo que debería ser el futuro empresarial y el futuro emprendedor de este país. Yo creo que son fundamentales. Los estudiantes se ven involucrados en el proceso de formación de manera activa. A través de numerosas conferencias impartidas por emprendedores, empresarios y directivos de éxito nacional e internacional, la realidad del mundo empresarial se introduce directamente en la universidad, difundiendo también la importancia que las empresas y empresarios tienen en la sociedad. No es muy común ver a gente menor de edad participar en un evento así, teniendo ya experiencia empresarial. Entonces yo creo que es una demostración de que la edad al final es solo un número, de montar una empresa, siendo eso tu pasión, puedes hacerlo, incluso buscando apoyos como puede ser el caso de la cátedra. El mundo académico es absolutamente imprescindible, ¿no? Es absolutamente imprescindible. Pero insisto en que la realidad está en la calle, ¿eh? Y entonces los libros, las clases, los estudios, pues te dan las partituras de la música de la vida, pero la música está en la calle. El rodearte de otros emprendedores con el que compartir tus ideas te va a remover bastante, ¿no?, sobre lo que tú tienes en mente y a lo mejor cuando acabas un proceso de formación de este tipo, en lo que puede haber derivado tu idea. Está claro que cualquier evento que junte la energía del emprendimiento es algo muy positivo. El emprendimiento es energía, es comunicación. De esta manera, las cátedras Jóvenes Emprendedores fomentan la concreción de ideas de negocio, la generación de empleo y la eliminación de estereotipos negativos, siempre estimulando la creatividad y el afianzamiento del espíritu emprendedor. Hoy todavía en España solo hay dos resultados. Cuando montas una empresa, la gente te dice una de estas dos cosas. Si te ha funcionado, te dice qué suerte has tenido, y si te ha ido mal, te dice te lo dije. Bien, pues yo creo que eso es algo que tenemos que mejorar muy rápidamente. Obviamente el desafío y el reto es saber que implica un esfuerzo y algunos sacrificios, ¿no? Y que sobre todo cuando arrancas un negocio pues hay que estar volcado en él y para sacarlo adelante, ¿no? Entonces quizá esa es la parte un poco más dura de ser emprendedor. Todo lo demás para mí es maravilloso, ¿no? Lo importante es que tú tengas pasión por lo que estás haciendo, no lo demás. Los límites al final te los estás poniendo tú. Yo creo que del ejemplo se aprende. Yo de alguna manera en mi camino me ha motivado ver gente con iniciativa, con fuerza, gente que conseguía metas que para mí eran metas muy difíciles de alcanzar. Consecuentes con su propósito de formar y afianzar las aptitudes de los empresarios del futuro, en la Fundación INCIDE y la Fundación Bancaja creemos que los jóvenes son el punto de partida de los grandes proyectos del futuro. Pues en mi caso la experiencia es de 10. Yo creo que este tipo de cátedras son perfectamente útiles para cualquier persona, sea cual sea la salida laboral que quiera buscarse. Pues yo creo que este evento habría que darle un 11. El nivel de los emprendedores que han venido es sensacional, los ponentes también, pero daría el 11 por el público. Valen más 5 cabezas que una, ¿no? Y si todas somos emprendedores, todas tenemos un rango muy grande en ese punto, entonces. Lo más importante en la vida es ser feliz. Se vive una vez y si no la vives como tú quieres vivirla, es que es algo tan maravilloso que no se puede desperdiciar. Lo que sí podemos trabajar es en el ancho. Lo mismo a que se trabaje en el ancho y que se tenga una vida ancha, que no importe lo larga que sea. La particularidad del emprendedor es que incluso con un horizonte adverso nunca pierde la ilusión. El éxito lo consiguen aquellos que no desfallecen y que saben sortear los peligros. Las cátedras Jóvenes Emprendedores otorgan el espacio perfecto al desarrollo de los emprendedores en el momento que mayor apoyo se necesita, el comienzo. De los pequeños emprendimientos surgen los grandes cambios.